queridos hijos de Dios. Reciban un fraternal saludo de Amini Asdimor Oasis. Nosotros estamos en Lima, Perú, y muy complacidos por tu sintonía. Y antes de iniciar queremos agradecer a todos los amigos que han tenido a bien suscribirse. Nos alegra mucho. Permiten que este trabajo, que está realizado con mucho cariño, con mucha entrega y supervisado bajo los ojos de nuestro Dios, siga adelante. Gracias infinitas. Vamos a iniciar el estudio de esta lección, cuyo propósito principal es, querido, que te enamores de Jesús, que sigas en este trabajo, que puedas aferrarte a Él y decirle: Señor, hágase en mí conforme a tu voluntad. Tratemos de buscar al Señor, de ser sus siervos y de esperarlo, porque Cristo viene pronto. La lección se titula Victoria sobre la tentación, y vamos a ver a través de las diferentes actividades que hizo Jesús, de las diferentes pruebas, de todo lo que Él pudo pasar por amor a ti y a mí, y de cómo Él enfrentó para salir victorioso. El Señor nos da las estrategias santas, las estrategias benditas, cómo vamos a luchar en este mundo. Y tuvo a bien venir acá porque te amaba, a ti personalmente. Si hubiera sido, ya sabemos, la única criatura en este mundo a quien Cristo tenía que venir a salvar, con gusto lo hubiera hecho. Así es nuestro Salvador amante. Estamos completamente agradecidos por esta bendición total que nos dio de haberlo conocido. Amén. Para iniciar, permíteme leer la nota que está al final de la lección en el libro del Deseado de todas las gentes, página 104. La victoria de Cristo fue tan completa como lo había sido el fracaso de Adán. Así podemos nosotros resistir la tentación y obligar a Satanás a alejarse. Jesús venció por la sumisión a Dios y la fe en Él, y mediante el apóstol nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y de vosotros huirá. Allegaos a Dios, y Él se allegará a vosotros. No podemos salvarnos a nosotros mismos del poder del tentador. Él venció a la humanidad, y cuando nosotros tratamos de resistirle, con nuestras propias fuerzas caemos víctimas de sus designios. Pero torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será levantado. Satanás tiembla y huye delante del alma más débil que busca refugio en ese nombre poderoso. Vamos a orar. Amado Señor, aquí estamos delante de tu presencia, con esta misión bendita de poder escudriñar tu palabra. Tómanos, Señor, por enteramente tuyo, y permite a través de tu Espíritu Santo que captemos y podamos atesorar las verdades sagradas para luego proclamarlas como es tu plan, Señor. Prepara a tu pueblo bendito, Señor. Prepara a tus hijos para testificar en donde sea que estemos. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de nosotros. Bienvenidos, queridos hermanos, al estudio de la Biblia. Esta semana tenemos un tema muy importante, como todos los que venimos estudiando semana a semana. En esta oportunidad vamos a estudiar la lección número 22, que lleva por título Victoria sobre la tentación. El contenido de la lección tiene 4 puntos importantes. El primero dice tentación hasta los niveles más básicos. Vamos a estudiar allí hasta qué nivel es capaz Satanás de tentar. El punto número 2 dice apetito. ¿De qué condición se quiso aprovechar Satanás para tentar a Jesús? El tercer punto dice presunción. Allí vamos a estudiar cuán presumido es Satanás de su poder. Y el cuarto punto que vamos a estudiar es riqueza, gloria, poder y falsa adoración. Dentro de este punto vamos a comprender cuál es el punto más débil del ser humano que permite a Satanás hacer caer en su trampa. Antes de comenzar el desarrollo de la lección, debemos entender algo muy puntual: el significado de la tentación. Es muy importante para nosotros para poder comprender la lección de la escuela sabática. Y hemos recurrido al diccionario de la Real Academia Española
para poder ver el significado de esta palabra. La palabra tentación significa instigación o estímulo que induce el deseo de algo. Tiene que ver, en ese caso, en este primer concepto, con la propia concupiscencia, con la atracción, con la seducción. La segunda definición que propone la Real Academia Española dice persona, cosa o circunstancia que provoca la tentación. Cuando hablamos de este significado, vamos a consultar qué es lo que dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13. Dice: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Estamos hablando de una atracción, estamos hablando de la infidelidad, estamos hablando del sexo, estamos hablando del placer. Un ejemplo para tomar en cuenta: la tentación que sufrió José, el hijo de Jacob, en la casa de Potifar. Fue una seducción constante que la esposa de Potifar le hacía a José. Era un acoso sexual prácticamente. Bien, y la otra definición que dice que la tentación es una solicitación al pecado inducida por el demonio. Cuando hablamos de una inducción, significa de que el diablo te presenta la tentación. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que tú lo adores. Aquí podemos ver la fama, el poder, el soborno, todo lo que tiene que ver con la corrupción. Ahora, ¿cuál es el propósito que tiene el diablo para utilizar la tentación? ¿Cuál es la finalidad de Satanás? La única finalidad es destruir el plan de salvación, sumergir al ser humano en la desobediencia absoluta hacia Dios. Él quiere conquistar esas almas para él. Y vamos a ver nosotros también que el diablo es un gran estratega. El diablo tiene un sinnúmero, mis queridos hermanos, de placeres para mostrarte, para tentarte. Tiene un almacén lleno de estrategias, lleno de fórmulas, con las cuales tenta al ser humano. Ahora mira, ¿qué hace el diablo para tentarte? Primero, conoce tu problema. Él quiere saber cuál es tu problema, qué es lo que te gusta, qué es lo que te falta, qué es lo que deseas, cuál es la concupiscencia que tú tienes. Para ello utiliza el servicio de inteligencia. ¿Esto qué significa? Que el diablo te hace un seguimiento. ¿Para qué? Para conocer cuál es tu situación. Pero el diablo tiene un objetivo, ya lo hemos dicho. ¿Cuál es el objetivo? Hacer que la gente desobedezca a Dios. ¿Cuál es el tercer punto de la estrategia? Utiliza el método de la observación. El diablo te está observando, te está mirando. Recuerda que el diablo tiene muchos ángeles del mal junto con él, que son los demonios. Entonces el diablo te está mirando, el diablo está viendo cuál es tu gusto. El diablo sabe que cada alma tiene un gusto muy diferente una de otra. Una vez de que ya te ha observado, ya te conoce, ya sabe cuál es el objetivo que él tiene contigo, prepara el estímulo. El diablo es astuto. Utiliza la astucia para engañarte. ¿Cuál es el estímulo? El estímulo es mostrarte el placer que más te gusta. Y aquí viene el instrumento que utiliza. ¿Cuál es el instrumento? La seducción. Cuando ya está todo listo, cuando la seducción, cuando la tentación ya está lista, es el momento de presentártela. Ahora, tú decides si aceptas o rechazas la tentación. Tenemos que tener mucho cuidado allí. Vamos a ejemplificar la tentación. Y le hemos puesto como título Tentación para Juan. Miren, ya hemos dicho de que el diablo te hace una investigación. El diablo es un excelente investigador. Veamos el ejemplo de Juan. El diablo ya le ha hecho un seguimiento a Juan. Yo le dije que el diablo era un excelente investigador. ¿Cierto? Bien. Satanás ha descubierto que Juan es un siervo de Dios. Juan tiene una pequeña tienda que le permite vivir con esos ingresos. Juan obedece al Señor, Juan guarda el sábado. Juan no tiene casa propia. Juan es casado. Juan no tiene carro como tienen muchos. A Juan no le gusta el alcohol, tampoco las drogas, tampoco le gustan las fiestas. Juan ha dejado el mundo, mis queridos hermanos.
Juan tiene un cargo en la iglesia, pero Juan también tiene esos deseos de viajar, de conocer, quizás comprarse un pequeño vehículo para ir a la iglesia, de tener su casa propia, para vivir con su familia. Entonces Juan tiene un proyecto para su vida. Muy bien, esa es la ficha que tiene ya Satanás en sus manos. Ahora pasamos al cuadro número 2. ¿Cuál es el problema para el diablo? Que Juan obedece a Dios. Al diablo no le gusta que Juan le obedezca al Señor, que cumpla con sus mandamientos. ¿Cuál es el objetivo del diablo para con Juan? Que Juan desobedezca el 4º mandamiento. Es decir, que Juan no guarde el día sábado. Y si Juan no guarda el día sábado, está desobedeciendo al Señor. Ahora, ¿cuál es el método que ha utilizado Satanás aquí, en esta investigación? La observación. ¿Cuál es la herramienta que ha utilizado? El WhatsApp. ¿Cuál es el estímulo que ha puesto Satanás a Juan para convencerlo de desobedecer a Dios? Mucha atención acá. A través del WhatsApp, mientras Juan está en la iglesia, le llegan muchos mensajes, insistentes mensajes de potenciales clientes que quieren comprar mercadería en el día sábado. Ahora, ¿qué es lo que está utilizando Satanás aquí? La seducción. Es el concepto que nos daba la Real Academia Española, ¿correcto? Y también lo dice el capítulo 1, versículo 14 del libro de Santiago. Bien, entonces continuamos con este caso. Mira, vamos a pasar al cuadro número 3, al siguiente cuadro. Como el diablo está haciendo uso de su astucia para engañar a Juan, Juan el primer sábado no le toma interés a los mensajes. El segundo quizás tampoco. Pero el tercer sábado ya los comienza a revisar los WhatsApp. Ya les toma un poquito de atención. Y mi querido hermano, el diablo es insistente cuando te quiere tentar, cuando te quiere hacer pecar. Un sábado por la mañana, Juan antes de ir a la iglesia comienza a regar su planta, pero se pone a pensar en los mensajes de los WhatsApp. Él está vendiendo muy poco. Y lo que quieren comprar esos clientes son fuertes sumas de dinero en mercadería. Entonces Juan piensa en ese dinero, piensa en su casa propia, piensa en el carrito que le puede servir y también piensa en los viajes que alguna vez tuvo interés en viajar. Ahora, y para colmo, uno de sus vecinos es dominical. Se encuentra con su vecino lo encuentra regando su planta. Le dice: vecino, yo veo cada vez que la gente viene a buscarte los días sábados, quieren comprar mercadería. Y yo le digo que tú no trabajas. Yo también era así como tú, vecino. Yo guardaba el sábado, pero decidí ir los domingos a la iglesia, porque me di cuenta que el sábado se vende más. Al igual que Eva en el paraíso, cuando la serpiente le dice: come el fruto prohibido que no morirás, Juan se queda con la duda. Juan, al escuchar a su vecino que guarda el día domingo y no guarda el día sábado, su corazón entra en duda. Juan ya tiene la tentación en su corazón. Ahora, le corresponde a Juan decidir: ¿dejar el sábado por el domingo? ¿O despreciar todo el dinero que el diablo le está mostrando para continuar haciendo la voluntad del Señor? Y yo aquí te hago una pregunta y tú mismo contéstate. ¿Tú qué harías en ese caso? Vayamos al desarrollo de la lección. El título de la lección es Victoria sobre la tentación. ¿Victoria de quién? Victoria de Cristo Jesús. ¿Sobre qué tentación? Sobre la tentación que Satanás le había puesto al Señor. El subtítulo dice: tentación hasta los niveles más básicos. Su pregunta 1: ¿cuántos días pasó Jesús ayunando en el desierto? Y la subpregunta 2 dice: ¿con qué propósito fue allí? ¿Qué nos dice el libro de San Lucas, capítulo 4, versículo 1 y 2? Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre.
Ahora, Marcos, en su capítulo 1, versículos 12 y 13, ¿qué nos dice? Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Queridos hermanos, esto sucedió después del bautismo de Jesús. La palabra de Dios en el libro de San Lucas capítulo 3 versículo 23 nos dice que Cristo tenía 30 años al momento que inicia su ministerio. Y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para orar, para ayunar. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. En otras palabras, Jesús estaba preparado para todo. El Espíritu Santo estaba con él. Y los ángeles lo acompañaban. Ahora, ¿usted se imagina estar en un desierto solo, orando, ayunando? Tú cuando ayunas, mi querido hermano, conforme pasa el tiempo, te vas deshidratando y tu cuerpo se va poniendo débil. Pero allí estaba el tentador. Él tenía que buscar la mejor oportunidad para hacer caer a Jesús. El diablo quiere sí o sí destruir el plan de salvación que Dios tiene con la humanidad. El diablo odia a Jesús. Sabe quién es Jesús, pero el diablo lo odia. Así que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, estaba contemplando, estaba pensando, planificando cómo iba a terminar su obra. Estaba en plena comunión con Dios Padre. Estaba preparado y listo para iniciar su obra aquí en la tierra. ¿Cuál sería la respuesta, mis queridos hermanos, a esta primera interrogante? ¿Cuántos días pasó Jesús ayunando en el desierto? 40 días. ¿Con qué propósito fue allí? Con el propósito de orar, de ayunar, de estar solo, para contemplar su misión y también para contemplar su obra. ¿Amén? Amén. Pregunta número 2. Lleva por subtítulo apetito. ¿Y qué nos dice su pregunta 1? ¿Qué duda trató de plantar el diablo en la mente de Jesús? ¿Qué esperaba lograr mientras Jesús estaba hambriento y muy débil, después de largo ayuno por el que pasó a fin de prepararse para su misión de salvar a la humanidad? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Vayamos al libro de San Mateo capítulo 4 versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El diablo sabía que Jesús tenía mucha hambre. Pero vayamos a estudiar este cuadrito. Hay una frase muy importante que le dice aquí Satanás a Jesús. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios. El diablo está utilizando la burla, el sarcasmo con Jesús. En otras palabras, le estaba diciendo: Jesús, ya pues Jesucito, tú dices que eres hijo de Dios, tú dices que tienes poder. Vamos, convierte estas piedras en pan. Haz un milagro, le estaba diciendo. Compláceme, Jesús, le estaba diciendo Satanás. ¿Qué le decían los fariseos a Jesús? Si quieres que creamos en ti, haz un milagro. Eso es lo que le decían los fariseos y los saduceos. Y está en el libro de Mateo capítulo 12 versículo 38. El mismo rey Herodes, cuando Jesús estaba frente a él: Jesús, yo quería verte hace mucho tiempo, porque he escuchado muchas cosas bonitas de ti, y espero que me hagas una señal. Así dice en Lucas capítulo 23 versículo 8. Entonces el diablo utiliza el sarcasmo. Quería sembrarle a Jesús la duda si efectivamente era o no hijo de Dios. Bien, entonces ¿cuál sería aquí la respuesta, mis queridos hermanos, para estos dos interrogantes? ¿Qué duda trató de plantar el diablo en la mente de Jesús? Si eres hijo de Dios. Jesús, ¿eres o no hijo de Dios? ¿Tienes poder o no tienes poder? ¿Tu padre te protege o no te protege tu padre? ¿Tu padre se va a salvar de la muerte o no te va a salvar de la muerte? Eso es lo que le estaba diciendo, ¿cierto? Entonces, el diablo, al igual que lo hizo con Adán, quiso sembrar en Jesús esa duda.
El diablo utiliza todas sus herramientas para engañar, para tentar. Y la subpregunta 2 que dice, ¿qué esperaba lograr mientras Jesús estaba hambriento y muy débil después del largo ayuno por el que pasó a fin de prepararse para su misión de salvar a la humanidad? ¿Qué esperaba de Jesús? Que Jesús lo complaciera. Que Jesús le demostrara que efectivamente Él era el Mesías haciendo un milagro, convirtiendo las piedras en pan. Eso era lo que quería el enemigo, mis queridos hermanos. Pregunta número 3. ¿Cómo mostró la respuesta de Jesús que en la vida no se requiere hacer lo que exige el tentador? ¿Qué alimento es necesario para la vida espiritual y eterna? ¿Qué nos dice las Sagradas Escrituras? ¿Qué está escrito allí? Libro de Mateo capítulo 4, versículo 4, ¿qué nos dice? Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y mire qué hermoso versículo encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y tenemos otro escrito más. ¿Y qué nos dice el libro de Juan capítulo 4 versículo 34 y capítulo 6 versículo 51? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Hermoso versículo, mis queridos hermanos. Frente al apetito que tenía Jesús, frente a la tentación que le hizo Satanás. Oye Jesús, tú estás de hambre, tienes bastante hambre. Uy Jesús, estás bastante demacrado, estás pálido, ya casi te desmayas Jesús. Vamos, convierte las piedras en pan. ¿Qué le dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, qué hermoso versículo que nos dice el libro de San Juan. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿Quién lo había enviado a Jesús? Nuestro Padre Celestial. ¿Cuál era la obra? La salvación del mundo, morir por el hombre. ¿Quién es ese pan de la cual habla la palabra de Dios? Es Jesús, mis queridos hermanos. Jesús es el pan de vida, dice la palabra de Dios. Escrito está que Jesús es el maná del cielo. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios lo que a nosotros nos debe alimentar todos los días de nuestra vida. Un espíritu que está saciado por la palabra de Dios es un espíritu fuerte, mis hermanos. Muy bien nutrido. Su fe es muy fuerte porque se ha alimentado con la carne de Jesús, como lo dice el Señor. Se ha alimentado del maná del cielo, el pan de vida que nos habla nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Pasamos a las respuestas. ¿Cuáles serían las respuestas? ¿Cómo mostró la respuesta de Jesús que en la vida no se requiere hacer lo que exige el tentador? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué alimento es necesario para la vida espiritual y eterna? El maná del cielo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, dice nuestro Señor. ¿Cuál es lo más importante para la vida? ¿El pan físico o el pan espiritual? Lo espiritual, mis queridos hermanitos. De nada te sirve alimentar tu cuerpo físico si espiritualmente estás totalmente anémico. Estás a punto de desmayar en el cuerpo espiritual. Así que vamos, alimentémonos espiritualmente con la palabra del Señor. Pregunta número 4. ¿Qué nos dice la pregunta número 4? Presunción. ¿A qué riesgo fue expuesto Jesús en la segunda tentación?
El pan puede ser necesario para la vida física, pero ¿qué sentido tendría saltar desde el pináculo del templo? El libro de Mateo capítulo 4 versículos 5 y 6 que nos dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Vamos a revisar este cuadrito. ¿Qué nos dice el cuadrito siguiente? Insiste Satanás con destruir el plan de salvación de Dios. Intenta que Jesús presuma que es el Hijo de Dios. El diablo quiere que Jesús le diga: mira, Satanás, yo soy el Hijo de Dios, yo te puedo hacer un milagro, yo me puedo tirar de esta altura y no me sucede nada porque yo soy el Hijo de Dios. Eso quería lograr el diablo. Y sabiendo que si Jesús hacía eso, Jesús estaba pecando. ¿Y qué hubiera sido si el diablo hubiera logrado convencer a Cristo Jesús? ¿Cuál sería la condición del hombre ahora? Sería algo preocupante, ¿verdad? Recordemos también que cuando Cristo estaba en la cruz, ¿qué le gritaban sus enemigos? ¡Ay, Jesús, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz! Ahora, esa presunción que el diablo quería impregnarle al corazón de Jesús y que nunca lo logró, tenía un propósito. Quería que nuestro Señor, si es que desobedecía a Dios, podía morir al caer. Ahora, abajo en el templo se encontraban los doctores de la ley, y Satanás quería vanagloriarse escuchando a Jesús que presumiera de ser hijo de Dios. Eso es lo que más quería Satanás, hacerlo a Jesús presumir, mis queridos hermanos. Ahora, en el libro Primeros Escritos de la hermana Elena G. de White, encontramos un verso muy interesante. Dice: los cristianos no se han de considerar con derecho a pedir al Señor que ostente su poder para darles la victoria sobre sus enemigos, a menos que por ello Dios haya de recibir honra y gloria. Nosotros los cristianos debemos estar preparados para cualquier tipo de tentación y debemos orar fervientemente y ayunar también, así como lo hizo Jesús. ¿Cuál sería la respuesta a este interrogante, mis queridos hermanos? ¿A qué riesgo fue expuesto Jesús en la segunda tentación? Échate abajo, baja desde lo alto, Jesús. El diablo expuso físicamente al peligro a Jesús. Y su pregunta 2, ¿qué nos dice? ¿Qué sentido tendría saltar desde el pináculo del templo? No tenía ningún sentido. Lo que el diablo quería es destruir a Jesús, y también hasta hoy quiere destruir el plan de salvación, cosa que no lo va a lograr, porque Jesús ya ha destruido al diablo, mis queridos hermanos. Amén. Pregunta número 5. Vayamos a la pregunta número 5. ¿Qué respondió Jesús revelando el sentido de tal acción? ¿Qué se puede esperar si alguien hace algo necio o peligroso deliberadamente? ¿Qué nos dice el libro de Mateo capítulo 4 versículo 7? Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Los Salmos capítulo 91 versículos 10 al 12, que nos dice: no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. El siguiente cuadro, ¿qué nos dice? ¿Qué nos da a entender este cuadro? La respuesta de Jesús es la respuesta de Dios. Y está haciendo mención a los mandamientos dados por Moisés en el monte de Sinaí, y se refiere a la obediencia del ser humano a su creador. Le estaba diciendo: oye, Satanás, ¿y yo por qué tengo que obedecerte a ti? Tú no debes tentar al Señor tu Dios. Yo soy tu Dios, le estaba diciendo a Satanás. Entonces, mis hermanos, como dice el texto, cuando Satanás no logra excitar la desconfianza, nos induce a la presunción. Él quiere que nosotros presumamos. Muchas veces nos hace presumir de algo que nosotros no somos ni tenemos. Eso es lo que quiere el diablo.
presumir que tú eres un gran pastor y que tienes miles y miles de seguidores. Si el diablo no logra tentarte de otra manera, quiere lograr que tú presumas de tu inteligencia, de tu sabiduría, de tu liderazgo. Eso es lo que quiere el diablo hacer contigo. Por eso es que el Señor le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, ¿cuáles son las respuestas para esta pregunta? Tenemos dos respuestas. ¿Qué respondió Jesús revelando el sentido de tal acción? No tentarás al Señor tu Dios. Una respuesta tajante. ¿Y qué se puede esperar si alguien hace algo necio o peligroso deliberadamente? Bueno, si alguien quiere presumir y se quiere lanzar desde lo más alto de un edificio, estará complaciendo al diablo. Y al complacer al enemigo, se estará haciendo su esclavo. Caerá y morirá posiblemente. Y posiblemente morirá. Muy bien. Pregunta número 6. ¿Qué nos dice la pregunta número 6? El subtítulo dice, riqueza, gloria, poder y falsa adoración. ¿Qué punto débil del ser humano usó el tentador para tratar que el Hijo de Dios le adorara y se convirtiera en uno de sus súbditos? ¿Qué cosa es sus súbditos? Uno de sus discípulos, de sus esclavos, de sus siervos. Eso es un súbdito, mi querido hermano. Esta es la tercera tentación que el diablo le pone a Cristo Jesús. Bien, ¿qué nos dice el libro de Mateo capítulo 4, versículo 8 y 9? Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Imagínate, mi querido hermano, el diablo tentando a Jesús, mostrándole todos los países de la tierra. Le muestra todas las riquezas que tiene la tierra. Le promete darle todo el poder. Te lo regalo, Jesús, todos estos reinos, si a cambio tú me adorares. Esta prueba es la más seductora, mis queridos hermanos. De las tres, la tercera tentación es la más seductora. Supuestamente Satanás quiso evitar que Jesús sufriera a cambio de que le adorase. Por eso es que le ofrece dar todos los reinos de la tierra. Le muestra en un panorama impresionante todos los reinos del mundo. Entonces, si el diablo le ofrece regalar todos los reinos, significa que estaba sobornando a Jesús. En su orgullo, hace gala de su arrogancia. Quiere hacer gala de sus poderes, de mentir, de seducir. Ahora, ¿qué hace el diablo con nosotros? Igualito, te presenta fama, te presenta riqueza, te presenta poder. Ya lo veíamos en el ejemplo. ¿A cambio de qué? De que tú le adores. Eso es lo que quiere el diablo, mis queridos hermanos. Bien, ¿cuál sería la respuesta aquí? ¿Qué punto débil del ser humano usó el tentador para tratar que el Hijo de Dios le adorara y se convirtiera en uno de sus súbditos? Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria, que lo quiso sobornar y lo quiso seducir. La pregunta número 7, que es lo que nos dice. Para Jesús, ¿qué fue más importante, los reinos del mundo o el reino de Dios? Si el ser humano permite que el deseo de las riquezas y la gloria del mundo fluyan a su mente, ¿de quién se hace siervo? Tenemos aquí los versículos bíblicos, Mateo 4:10, 11 y capítulo 6:23, que nos dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le dejó y he aquí vinieron los ángeles y le servían. El capítulo 6, versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Algo muy importante que tenemos que leer acá es el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 16. ¿Qué nos dice Pablo en la carta a los romanos?
¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Definitivamente que en la tercera respuesta de Cristo Jesús ejerce su autoridad divina. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuál es la recomendación que nos hace Cristo Jesús? Primero busquen el reino de Dios. Sométanse a Dios. Obedezcan a Dios. Busquen la justicia de Dios. Y todas estas cosas os serán añadidas. Nosotros, queridos hermanos, hemos visto en esta lección la forma majestuosa y terminante con la cual ordena a Satanás que desista de sus tentaciones. Eso lo hace nuestro Señor Jesucristo. Nadie más lo puede hacer. Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, nuestro abogado, nuestro rey, Rey de reyes, Señor de señores, ejerce autoridad. Vete, Satanás. Entonces, ¿qué hizo el diablo? No le quedó más que retirarse, ¿verdad? Algo muy interesante también que nosotros debemos ver aquí. El diablo le dijo: todo estos reinos yo te voy a dar. El diablo ejerce su autoridad sobre el mundo. Cuando tentó a Adán y Eva, ejerció su autoridad sobre la raza humana. Adán y Eva no pudieron con las tentaciones seductoras de Satanás. Ellos decidieron obedecer a Satanás. Es por eso que viene el pecado al mundo, mis queridos hermanos. El mal entró al hombre a través del pecado y por el engaño de Satanás, disfrazándose de serpiente, hablando bonito, diciéndole a Eva: Eva, pero ¿cuál es la diferencia entre un fruto y otro fruto? Tú come y verás lo que te va a pasar. No vas a morir, vas a ser inteligente todavía. Eso es lo que sucedió. A ver, vamos a dar la respuesta a este interrogante de la pregunta número 7. Para Jesús, ¿qué fue más importante? ¿Los reinos del mundo o el reino de Dios? Definitivamente que el reino de Dios. Cristo no tendría su reino en la tierra, porque el reino de Cristo es el reino celestial. La subpregunta 2 dice: si el ser humano permite que el deseo de las riquezas y la gloria del mundo fluyan a su mente, ¿de quién se hace siervo? Del diablo. Si tú, mi querido hermano, cedes a la tentación, te estás haciendo esclavo de Satanás, porque le estás obedeciendo. Ahora, yo te voy a mostrar en este cuadrito el fracaso de Adán sobre la tentación y la victoria de Cristo sobre la tentación. ¿Cuáles son las coincidencias que encontramos allí? ¿Y cuál es el triunfo de Cristo Jesús? Adán y Eva fueron creados sin pecado. Estaban llenos de la gloria de Dios. Cristo Jesús también estaba lleno del Espíritu Santo. No tenía pecado. Era un hombre sin pecado que vino al mundo para salvarlo. Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, acompañados de hermosos animales. Leones, tigres, elefantes. Pero esos animales, esas fieras, no eran ofensivas, eran inofensivas porque eran herbívoras. Todavía no había entrado el mal allí. Cristo, ¿con qué se encontró en el desierto? Se encontró con fieras peligrosas y con demonios. Mientras que Adán y Eva estaban en el paraíso, Cristo estaba en el desierto, donde no había nada, solamente sol intenso, arena, animales, fieras, serpientes venenosas, y Satanás que estaba allí para tentarlo. En ese paraíso hermoso, en la cual vivía Adán y Eva, también estaba Satanás, y Satanás los llegó a tentar. Les hizo comer del fruto prohibido. Adán y Eva cedieron a la tentación, desobedecieron a Dios. Cristo Jesús en el desierto venció la tentación, obedeció al Señor, a nuestro Padre Celestial. ¿Qué pasó con Adán y Eva luego de la desobediencia? Sintieron miedo, sintieron temor, porque habían pecado, habían muerto espiritualmente, porque Dios cortó su conexión con ellos. ¿Y qué pasó con Cristo Jesús? Nuestro Señor es vida eterna. Venció la tentación, venció al pecado y ahora
es nuestro Dios. Está en el cielo, hermanos, ayudándonos, abogando por nosotros. Hermanos, la tentación se presenta de diversas maneras. Cada uno tiene una tentación muy distinta de la otra. Ya lo hemos visto en los conceptos. Tentaciones en la comida, gente que está enferma de diabetes, pero que no puede vencer la tentación y sigue comiendo sus dulces. Gente que se encuentra agobiada por los problemas, préstamos del banco, enfermedades de la esposa, muerte del padre. Se ve tentado muchas veces con la corrupción, los sobornos, las coimas. Eso no le agrada a Dios, mi querido hermano. Dios quiere que nosotros le obedezcamos. Nosotros lo que tenemos que aprender es a decirle no a la tentación. Cuando tú salgas a la calle, no prometas a Cristo que no vas a pecar. No hagas eso, porque allí sí estás mintiendo. Las tentaciones están en cualquier lugar. Lo que tú debes hacer cuando sales es orar al Señor y pedirle que te acompañe. Entonces, cuando veas la tentación que está frente a tus ojos, convérsale a Dios. Muchas de las tentaciones también están en la música, mis queridos hermanos. Hay hermanos que están en la iglesia, pero como han estado en el mundo, vienen los recuerdos de la música, del rock, de la salsa, de las baladas. Entonces, ese conflicto interno que tenemos en la mente, ese conflicto tenemos que vencerlo. ¿Cómo? Si se te vienen a la mente un sinnúmero de recuerdos de la música, piensa en los himnos de Cristo Jesús. Comienza a cantar un coro. ¿Para qué? Para que poco a poco al diablo le vayas diciendo: gracias por tu tentación. Ahora soy nueva persona, soy nueva criatura en Cristo Jesús. Hermanos, y no tengamos temor. Porque si tú tienes temor a la tentación, el diablo se enseñorea contigo. Seamos como Cristo. Cristo no tuvo temor de las tentaciones de Satanás. Siempre respondamos con un escrito está. La mejor herencia que nos ha dejado nuestro Señor es su evangelio, sus enseñanzas, su vida, que ha sido un ejemplo para nosotros. Debemos imitarla, mis queridos hermanos. El diablo ha fracasado con Jesús. Cristo ha vencido, mis queridos hermanos. Y nosotros debemos estar prendidos de Jesús para también nosotros poder lograr la victoria frente a la tentación. Que esta palabra bendita que hemos compartido el día de hoy cambie tu vida y que sea para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea nuestro Señor. Amén. Gracias por tu atención. Estaremos orando cada día por ti, por tu familia, por los planes que tienes, tanto espirituales como también materiales. Dios te bendiga, confianza plena en Él, seguridad absoluta en el Creador, sustentador de tu vida. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, te encomendamos por cada uno de tus hijos que han oído este programa. Bendícelos a plenitud, Señor. Protege su camino, su entrada y su salida en donde estén, Señor. Prepáralos también para que puedan pregonar el mensaje de salvación, cuyo objetivo, Señor, se torna ahora de más necesidad que antes. Bendícenos a todos. Ayúdanos, Señor, a no despegarnos de ti. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.